Continuamos y damos la bienvenida a la licenciada Valentina Vargas. Bienvenida, Valentina. ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí. Lamentablemente, para hablar de un tema doloroso que afecta mucho a la sociedad dominicana y que conmueve cada vez que ocurre un hecho como esto. Estoy hablando, por supuesto, de suicidio. Vamos a situar el fenómeno social del suicidio a nivel global y a nivel local. ¿Qué tan grave es en 2015 este asunto del suicidio? ¿Cómo van las estadísticas? ¿Qué tan serio está esto? El suicidio es un tema, como tú dices, bastante espinoso de tratar y bastante dificultoso de manejar, inclusive de hablarlo de una forma medianamente coherente, ¿no? Las estadísticas quizás no han variado dramáticamente. Es decir, el fenómeno ha existido, el fenómeno depende de factores múltiples. Cuando analizamos un suicidio no podemos analizarlo con una generalización de situaciones. Todos los suicidas son de este tipo, todos los suicidas caben en este contexto. Hay contextos de género, hay contextos de edad, no es lo mismo un intento o un suicidio en la adolescencia que un suicidio en la vejez. Es decir, hay una serie de indicadores que debemos evaluar. Pero también hay factores a nivel de hemisferio. Es decir, los suicidios en Europa, en los países nórdicos, han tenido históricamente un alto nivel, un alto índice, ¿ya? Se dice que las situaciones y los contextos son diferentes, pero el fenómeno también se da y se da en grandes escalas. En América Latina, en los contextos más nuestros, sí ha ido en ascenso. Sí ha ido en ascenso, ¿ya? Es decir, se dice que los países, datos de la OMS reflejan que los países con altas tasas de suicidio son México, Brasil, Argentina. Argentina se dice que es el país con más alta tasa de suicidios. Pero cuando uno compara la cantidad de suicidios con el nivel poblacional, pareciera ser que el fenómeno no es tan dramático. Es decir, en Buenos Aires viven exactamente 20 millones de personas. Pues se cuentan las víctimas, no con relación a la población. Exacto, el análisis que se hace es en términos como de números absolutos. Son 3.200 suicidios en Argentina cuando tenemos una población de, no sé, 60 millones de habitantes. Son 3.000 suicidios en Brasil cuando son 200 millones de habitantes. Es decir, ahora, en la República Dominicana, para los 10 millones que somos, la tasa de suicidio se ha elevado bastante. Nosotros tenemos anualmente entre 523 y 550 suicidios. ¿Y de esos cuántos son más o menos adolescentes? La tasa de suicidio adolescente no es tan alta. El suicidio que se logra... Detente ahí, explícame eso, porque hay una cosa es diferencia el muy que grande, logra, pero debe preocupar los intentos. En realidad, con los adolescentes, lo que nos debe preocupar son los intentos. Digo, en términos estadísticos, la gente se queda mucho Nos en quedamos el en el número claro. de, es decir, claro, quizás de los suicidios logrados, el porcentaje de suicidios en adolescentes no es la tasa mayor, quizás. Pero se dice a nivel también de estadísticas de la OMS que por cada adolescente que se suicida, hay 300 que lo intentan a nivel mundial. Es decir, O sea, hay 300 intentos fallidos. Exactamente. Y fallan cuando tú lo ves en el área clínica, cuando tú le preguntas al adolescente por qué no funcionó, por qué no lo logró, él te dice, bueno, porque falló el método, no la intención. Entonces, eso debe conducirnos entonces al comportamiento suicida. Háblame un poco del comportamiento. Ese padre observa a su hijo, el profesor observa al alumno, elementos de ese comportamiento que debe preocupar. Lo que quisiera recalcar que evidentemente cuando un adolescente intenta suicidarse, lo logre o no lo logre, debe conmovernos a una reflexión bastante profunda. ¿Qué tan terrible puede haber pasado en la vida de un adolescente que recién comienza a experimentar el mundo en su mayor o en su plena dimensión, ha ingresado a la universidad, ha terminado el cuarto de bachillerato, posiblemente tenga una primera relación romántica? ¿Qué impulsa
a un muchacho a tomar una decisión tan dramática? Me imagino que el primer paso es buscar la ayuda del especialista. Nos está ocurriendo esto, aquí qué ha pasado. Hay que Y determinar los signos de advertencia, como tú decías, es decir, cuáles son aquellas... Pero ahí entran ustedes, ahí tiene que ser, porque aquí los dominicanos somos del caray, nosotros somos médicos, somos de todo. Entonces, en esto quizás es bueno, me está ocurriendo esto, no es solo hablar con el cura, con el gran amigo, con el hermano, eso es parte del asunto. Ahora, creo que es fundamental escuchar al especialista. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejo esto? Es un área que yo te diría que no se puede manejar de otra forma que si no es. Pero tú sabes que en muchos casos se maneja fuera de los especialistas. Y la mayoría de los casos yo entiendo que se desvaloriza, por eso te recalcaba, es decir, es tan importante ponerle asunto. A veces la gente dice, no, lo que pasa es que está tratando de llamar la atención. Ok, está tratando de llamar la atención. Ahora, preguntémonos por qué de una forma tan dramática. Entonces, yo diría que este tema es un tema donde los especialistas, los profesionales, no pueden quedarse afuera, porque es inmanejable para la familia, es inmanejable para el contexto estudiantil o académico. Además de lo poco objetivo que es un padre manejando a sus hijos. Y además, no solamente del objetivo, lo duro. Por ¿Cómo eso me voy a sentar con mi hijo a preguntarle por qué quisiste autoagredirte, eliminarte? Es decir, ¿cómo lo voy a asumir? ¿Voy a tener la fuerza, la capacidad interior, la fuerza interior para yo decirte? Es decir, ¿qué está pasando? Exacto. Y es un tema que no se puede lidiar en términos, digamos, no vinculados a alguien que sepa qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Hace 2 o 3 días recibía una llamada en donde un muchacho me decía, una amiga intentó suicidarse, no nos permitía entrar a la casa, nosotros sospechamos, ¿y qué podemos hacer? Y yo le decía, lamentablemente ustedes poco pueden hacer. 911, alertar a la familia, conversar con los padres, pero en un momento como ese que tú puedes decir, si a veces ni siquiera puedes prevenir tanto. A veces el suicida guarda mucho silencio. A veces nos enteramos por las cartas que dejan cuáles son sus motivaciones. A veces guardan un silencio que a veces los papás interpretan como mala crianza, mal genio, está atravesado. Ahí entra mucho el elemento del adulto, que por ejemplo para nosotros damos un valor especial a lo económico y tendemos los padres a decir, pero a este muchacho no le falta nada, pero óyeme, ¿cómo me crié yo? Ahí viene, ¿no? La comparación. Cuando el asunto, pocas veces pienso que un suicidio adolescente porque es pobre. Eso habría que estudiarlo despacio. Ahora, hablemos del comportamiento. Ahora sí, el comportamiento de un joven, ¿cuándo puede generar y debe generar preocupación el comportamiento? Elemento. Cualquier tipo de ideación, idea suicida, manifestación de una ideación suicida debe alertarnos. Podemos definir, es decir, podemos agrupar en 3 grandes grupos el proceso de la conducta suicida. La ideación suicida, es decir, comenzar a idear, a pensar en el suicidio como una opción, como una solución a cualquier problemática que yo tenga. ¿Qué tan frecuente es entre los adolescentes ese pensamiento? No, muy frecuente. ¿Que le pase por la cabeza eso? Sí, eso le pasa frecuentemente. No todo pensamiento, no toda ideación suicida llega a una materialización, pero debe alertarnos como quiera. No vamos a esperar la materialización de un suicidio para alertarnos. La ideación suicida no siempre llega a la ejecución suicida, pero debemos ponerle ojo. Pero un joven que en discusión con la mamá, yo me voy a matar, esa salida que tienen a veces los adolescentes, eso, que una mala crianza es. Ahora, eso no debe encender el bombillo rojo, ahí no debe ya entrar la especialista. Debe encender. Porque ¿por qué ese muchacho, en vez de hacer una mala crianza en otro camino, darle un estrellón, una vaina, o sea, una cosa, ¿por qué ese muchacho menciona la muerte? Entonces,
La mala crianza es, por supuesto, pero ahí hay un elemento. Claro, y tampoco es tan anormal. Los muchachos tienden a, cuando se sienten acorralados, cuando se sienten a salir con algo que pueda herirme como padre, que pueda asustarme como padre. Pero aún así, aunque sea un susto, póngale atención. Póngale, aunque sea un susto, aunque usted diga es mala crianza, aunque usted interprete que es una forma de llamar la atención, bueno, por alguna razón estamos llamando su atención como adultos. Debemos hacer una breve pausa. Cuando retornemos, hablemos de los factores, y tú introdujiste algo por ahí, de los factores de riesgo que pueden conducir a un adolescente al suicidio. Ya retornamos, con su permiso. Los muchachos sienten que el amor de la familia está condicionado a los logros, al éxito, a lo que yo te haga sentir orgulloso. A veces los niños, así como las mujeres o las esposas, se convierten en trofeos.